vamos a hablar de un personaje muy particular, Job. Job significa en hebreo aborrecido, despreciado, rechazado. Job es un personaje muy particular y la obra de Job es bien difícil. San Jerónimo decía, explicar a Job es como querer tener un pescado en las manos, mientras más se le aprieta, más rápido se escapa. Así es Job, así es el mensaje de Job cuando uno quiere entenderlo o uno quiere que le explique las cosas como uno desea y no como él está para decirme. Es un libro interesante y su contenido aún es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque trata del sufrimiento humano. El libro de Job se le atribuyó tradicionalmente a Moisés al inicio. Después algunos estuvieron hablando del siglo VIII, en el siglo de oro de Israel. Pero los problemas que trata, que son sapienciales sobre los valores, los amigos y todo lo importante de la vida, la escala de valores, todo eso es tratado siempre después del destierro. Es decir, después de que en el 538 el pueblo de Israel, después de pasar una larga prueba de estar en el destierro en Babilonia, vuelve otra vez a la tierra prometida. Se le quita la tierra para volver a recuperarla. Y por esto el pueblo de Israel entiende, me lo quitaron para volverlo a recuperar. Y busca entender, busca la sabiduría para poder entender esto. Y por esto el libro se explica más bien entre el 538 y el 330, cuando va a comenzar el helenismo a desarrollarse. Entonces ese era un tiempo de gran confusión. Había habido una gran prueba. Así, las grandes pruebas en el mundo sacuden y hacen sacar filosofía. Por ejemplo, el coronavirus. Definitivamente esta epidemia va a hacer sacar muchas dudas, muchas preguntas. De hecho, ya hay muchas. Pero no hay la menor duda que cuando pase la epidemia, el pueblo y el mundo se quedará reflexionando sobre esto. Porque los grandes acontecimientos que golpean al mundo dejan al mundo en reflexión, en una confusión, en la búsqueda de la comprensión de la historia. Entonces, aquí aparece Job. Hay dos momentos de Job históricos y después todo lo demás va a ser diálogos, discusiones filosóficas. Pero la primera va a ser en el capítulo 1 al 2, el prólogo, en donde aparece, fíjense, primero Job aparece como el justo. Dentro de una tierra llena de gente malvada, Job aparece como el justo. Y viene Satanás y pide permiso para castigarlo y humillarlo, y Job es humillado. Comienza la reflexión. Entonces, los últimos capítulos ya vuelve a recogerse otra vez. Dios reprende a Job. Después de que reprende a Job, Job es humillado y entonces finalmente Dios le devuelve multiplicado todo lo que había sido arrebatado de Job. O sea que a veces nosotros perdemos para ganar, y es muchas de las cosas que nosotros nos preguntamos en la historia. Por eso el prólogo y el epílogo son una unidad, y en ella encontramos al personaje, a Job. El personaje que nos obliga siempre a mirar hacia adentro. Hay un pequeño fragmento de un escritor rumano, Elie Wiesel, que narra que un sabio paseaba por Sodoma y daba gritos por la indiferencia y frialdad de las personas ante el sufrimiento. Y un niño pequeño se dio cuenta que él gritaba y decía, ¿por qué gritas así? ¿No ves que nadie te escucha? Y dice que el sabio respondió diciendo, yo no grito para que alguien me escuche, grito para impedir que esa indiferencia también entre en mí y me convenza. Grito más para mí que para los demás. Entonces, el sabio lo que está buscando no es que otros entiendan, es busca respuestas a sus propias interrogantes, a no permanecer indiferente ante los problemas, a no ser como una especie de borrego guiado por los demás, sino a ser el que reflexiona y que interioriza y que busca entender lo que está pasando. El libro no busca querer entender el mal, porque el mal siempre es un misterio. El libro lo que busca es entender la actitud adecuada ante el mal, que es lo más importante. ¿Qué importa ahora entender el coronavirus? El problema es entender la actitud adecuada frente al coronavirus y ante la injusticia y ante situaciones diversas. No es tanto el problema de entender la injusticia, sino cuál es la actitud adecuada frente a ella, frente al pecado, frente a los errores, frente a la corrección fraterna y frente a todo. Entonces, por esto, aquí hay una situación de
de rechazo a lo que siempre se pensaba. Anteriormente se pensaba, antes de Job, que cuando alguien se portaba bien, Dios lo bendecía con muchas cosas. Y cuando alguien se portaba mal, entonces algo había hecho y algo había pasado. De hecho, todavía esto estará todavía en la época de Jesús medio, y todavía hoy día. Hay gente que cuando le pasan 2 o 3 cosas seguidas, comienza a decir, Dios mío, ¿qué habré hecho? Así, porque la gente cree muchas veces en esta especie de retribución inmediata. Yo fui bendecido, yo me porté bien. Yo fui castigado, yo me porté mal. Y eso es exactamente lo que el libro viene a decir. No es así. ¿Cómo? Interrogando. Le pregunta Job al justo. Él es justo ante Dios y dice, ¿hiciste algo mal, Job? No. ¿Has pecado? ¿Hay pecado en ti? No. Entonces, ¿cómo es posible que tú estés sufriendo? Es eso lo que está afrontando. Para entender que, y en la vida es así, en la vida normalmente los injustos, los avaros, los ladrones, en este mundo disfrutan todos los bienes que han robado. Y normalmente los justos, los que han sufrido la injusticia, los que han sufrido la marginación, normalmente viven una vida de sufrimiento. Eso es lo normal. O sea que no es exactamente como se piensa, que el bueno Dios lo premia aquí en esta tierra y el malo Dios lo castiga y le hace pau pau. No es así, ni mucho menos. Y el libro pretende entender esto. Entonces la pregunta viene, pero si él no hizo nada malo, ¿qué pasó? Que es la pregunta que mucha gente se hace ante las guerras, el hambre, aquí, allá. Póngase todas las preguntas. ¿Y por qué de esto? ¿Y por qué de esto? La respuesta es, Dios no tiene que darte cuentas a ti, ser humano, de los planes. Dios no tiene que darte cuenta. Segundo, es posible que tú ni siquiera los entiendas. Porque solamente se puede entender bajo una óptica específica la situación de la injusticia humana y el sufrimiento. Y entonces por eso el Apocalipsis en el capítulo 5 nos presentará el Cordero como el único que es capaz de abrir los 7 sellos, el rollo con los 7 sellos, que significa la historia, de adverso y reverso, significa la historia plena, completa, la puede explicar solamente el Cordero. Y explicaremos eso al final. El personaje de Job es interesante, permanece fiel ante la adversidad, y eso lo hace muy interesante, porque es una actitud reverente ante Dios, como el buen ladrón. Ciertamente al final siempre es premiado el que permanece fiel. Al final Job también lo fue, pero después de un tiempo. El buen ladrón también, hoy estará conmigo en el paraíso. Ahora morirás, pero estará conmigo en el paraíso. Y Dios premia esto, Dios premia al que renuncia. No en esta vida, sino no siempre en esta vida necesariamente. Pero Él promete el 100 por 1 a todo aquel que es capaz de renunciar a cosas específicas. Él sabe premiar, pero a su tiempo. No es el ser humano, pobre e inocente, que es el que decide. Por eso, cuando en un momento determinado Jesús pone una parábola del denario que le paga cada uno de los trabajadores, a los que comenzó al inicio y al final le paga el mismo denario, comienzan a reclamar cosas justas a los pobres ojos humanos. Pero la historia no es solamente lo que los seres humanos ven o lo que los seres humanos viven, sino la historia es un camino junto con Dios, y un Dios que es el Señor de la historia, y es el Señor que misteriosamente la conduce sin que nosotros podamos entenderlo todo. No hay por qué entenderlo todo, no hay por qué pretender entenderlo todo. Aquí lo que tenemos que descubrir siempre es cuál es la actitud adecuada frente a cada situación que nosotros no entendemos, pero que nos ponen a prueba. Al cristianismo le gustaba la prueba. La integridad de Job fue inspiración para el cristianismo. Fíjense, en Santiago, la prueba aquí se presenta como algo agradable, algo que da frutos. Por ejemplo, dice Santiago 1, consideren como gran gozo, hermanos, el estar rodeado de toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de su fe produce la paciencia en el sufrimiento, pero la paciencia ha de ir acompañada de obras perfectas para que sean perfectos e íntegros y no dejen nada que desear. O también, un poquito más adelante, feliz el hombre que soporta la prueba. Una vez superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. ¿Cuándo? Él dirá. Si alguien te dice, yo te pagaré, ruega a Dios para que sea serio.
Pero si Dios te dice, yo te pagaré, tranquilo, que Él es seguro en sus promesas. Y Él ahí tiene una promesa. El problema es que nosotros queremos la promesa ya. Y no es así. Ese es el punto importante. Y Santiago también menciona a Job. En el capítulo 5, versículo 10, miren lo que dice. Dice así: tomen, hermanos, como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y miren cómo proclamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Han oído la paciencia de Job en el sufrimiento y saben el final que el Señor le dio, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Santiago es uno que está constantemente invitándonos a decir: calma, calma, resiste. Está el momento de la prueba, resiste, sé fuerte. Hipomoné es una palabra muy hermosa en griego que significa eso que no te mueva nadie. A veces entre los varoncitos quizás se acuerdan más que jugábamos, al menos yo cuando era pequeñito jugábamos, que poníamos un pie al lado del otro y teníamos la mano agarrada y cada uno alaba al otro tratando de quitarlo de balance. Y si uno quitaba al otro de balance, entonces uno había ganado. Entonces lo que había que tener era eso, hipomoné, para no dejarse quitar del sitio. Y ese es el hipomoné que está pidiendo el Señor para el cristiano en la prueba. No te dejes mover, quédate, resiste, aguanta. Piensa en Job, él aguantó, aguanta. En otro momento nos dice San Pablo: no somos probados por encima de nuestra fuerza, aguanta. Si tú estás vivo, estás ahí porque tú puedes, aguanta. Eso es interesante, porque Job se propone como el arquetipo del creyente que cree en la prosperidad y cree en la adversidad. Job se propone como modelo para que nosotros cristianos no creamos que cuando aceptamos a Cristo Dios va a permitir que todo me vaya bien, porque no todo me va a ir bien, como no le fue bien tampoco al Señor Jesús, humanamente hablando. Dios lo levantó y lo exaltó a su tiempo, pero históricamente uno puede ver a Jesús y uno filma a Jesús y la historia histórica, así marca la redundancia, es que acabó muerto y sepultado, nada más. La resurrección se vio y se apareció a los ojos de la fe de los que creían en Él. Los que no creían no eran capaces de ver al Señor resucitado. La resurrección permite que los que tienen fe puedan experimentar la revelación de Cristo Jesús resucitado. Vamos a ver algunas similitudes entre Job y Jesús, que no tiene pocas. Vamos a ver. Primera, Jonás fue llamado justo. Cuando Satanás fue y dice: ¿has visto este que es el justo? Lo mostró, lo señaló como el justo. Él es el justo y en él no tengo nada que quejarme. Y Jesús también se nos dijo que nos visitaría el sol de justicia, Lucas 1:78, el Hijo amado del Padre. Cuando Él murió en Lucas, en el Evangelio de Lucas se nos presenta que el centurión dice: este era un hombre, este era el justo. Ambos son justos y ambos fueron puestos como ejemplo ante Dios, ante el Padre. He aquí el justo. Entonces, esta es la realidad que tenemos nosotros. Después, segundo, el diablo tentó 3 veces a Job, por si no lo sabían. Las tentaciones fueron exactamente 3. Vamos a abrirlas en un momento y vemos nosotros. Primera tentación, dice: tus bueyes estaban arando y las asnas pastando, y de pronto se lo llevaron. Primera tentación. Primer momento para imprecar contra Dios. Segunda prueba, cayó del cielo fuego de Dios que quemó las ovejas y pastores hasta consumirlos. Solo yo pude escapar de la segunda prueba, para imprecar contra Dios. Y tercera, los caldeos divididos en 3 cuadrillas se lanzaron sobre los camellos, se los llevaron y a los criados los pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar. Estaban tus hijos. Pero esto es lo de la segunda todavía. Tercero, tus hijos estaban comiendo y bebiendo y de pronto sopló un fuerte viento del lado del desierto y sacudió las 4 esquinas de la casa. Tercera vez que dice. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Ante las 3 pruebas resistió. Y esas 3 pruebas también tuvo Jesús. La primera, sabe muy bien, convierte las piedras en pan. No, Señor. No a Satanás. La segunda es: tírate del alero del templo. No, Señor. Y la tercera es: todo esto te lo daré si me adoras. No, Señor. Los dos fueron tentados 3 veces y ambos resistieron la tentación. Eso es interesante verlo.
Y tercero, el diablo destruyó a los hijos de Job para luego recuperarlos. Y así también Satanás se llevó a todo Israel, lo destruyó en el pecado y después Jesucristo los recuperó todos luego de su humillación. Cuarto, Job y Jesús eran ricos. Job lo perdió todo, puesto a prueba. Y Jesús renunció a todo siendo rico. Renunció a su condición divina, para luego ambos recuperar cuanto habían perdido. Job recuperó a sus hijos y una multitud de camellos y todo, y Jesús recuperó la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. La gloria a la que había renunciado, vuelve a recuperarla, y no solamente esto, la recupera para que también los suyos puedan participar de esa gloria. Quinto, Job fue desfigurado por sus males. Cuenta en Job 2:12 que sus amigos no lo reconocían de tan desfigurado y rompieron a llorar. Jesús en la cruz también nos narra el capítulo 52 de Isaías, que como parecía gusano, no hombre, destruido, todo desbaratado. Así también el Hijo del Hombre en la cruz fue desfigurado completamente, hasta el punto que se escandalizaban el pueblo de ver cómo habían machacado al Hijo de Job. Sexto, los amigos de Job lo insultaron. Después de verlo así todo en sufrimiento, lo insultaron, lo retaron. Maldice a Dios ahora, porque ahora mira cómo te va por portarte bien. Y comienzan a echarle cosas. En dominicano, perdónenme, se le dice en echabaineo. Pero es echarle cosas. Lo imprecan, lo insultan. Y Jesús también ante la cruz lo mismo. Fue insultado por los suyos. Pero en ambos hay dos grandes diferencias. Primero, Dios dijo a Lucifer, cuando él pide la prueba, le da permiso, pero cuida su vida, no dejes que lo mate las pruebas. Eso quiere decir que la muerte de Job no traería nada, no salvaría nada. Por más justo que fuera, esa muerte de ese justo no iba a salvar al mundo. Sin embargo, a Jesús no se le perdonó la vida. Satanás tomó ocasión para que la humanidad rechazara a Jesús, y entonces Jesús no vive sino que muere, y muere para que el mundo tenga vida. Y en medio de la prueba, ¿por qué me has abandonado? Todo está consumado y murió. Y segundo, Job al morir descansó con sus padres. La gran diferencia es que Jesús al morir fue levantado y resucitó de la tumba, y todavía por los siglos de los siglos vive por toda la eternidad. Hermanos, Job nos muestra a nosotros el sufrimiento humano y muestra el sinsentido, la dificultad del ser humano, para poder entender el sufrimiento. Pero Job nos enseña a nosotros que en medio de toda oscuridad siempre hay luz detrás del camino. Cuando uno lee a Job 19, del 25 en adelante, es muy lindo esto, porque aún en medio de la prueba, miren lo que dice Job: yo sé que mi defensor está vivo, y que él el último día se levantará sobre el polvo. Tras mi despertar me alzará junto a él, y con mi propia carne veré a Dios. Yo mismo le veré. Mis ojos le mirarán, no ningún otro. Dentro de mí languidece en mis entrañas. Él tiene la confianza aún en medio de la prueba de que verá a Dios. De hecho, ese fragmento está presente en el Mesías de Handel, en esa bella obra está presente: yo sé que veré a mi Redentor. Él se levantará, y después de que se levante, también yo lo veré a él. Qué cosa más hermosa. Ya Job está viendo al Salvador sin entender quién es ni nada. Cristo sí le da pleno sufrimiento al sufrimiento. Su resurrección es nuestra resurrección. No hay sufrimiento en esta vida que no quede opacado por la belleza y la esperanza del Señor. Las palabras de Romanos 8:18. Por eso estimo que los sufrimientos del presente no son nada comparados con la gloria que se ha de manifestar en nosotros por Cristo Jesús. Hermanos, qué alegría es saber que el sufrimiento no es para entenderlo. El sufrimiento es para tener la actitud adecuada y para caminar con la persona adecuada en medio de su sufrimiento, que es el varón de dolores, Jesús, que sabe de dolores
nos acompaña y se solidariza en nuestros dolores para que nuestro sufrimiento tenga siempre esperanza en el Redentor que se levantó de la tumba para que también nosotros, aún en medio del sufrimiento, tengamos la mayor de las esperanzas. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.